sino se ha transferido a la siguiente generación. Y Dios nos hace responsables, ¿a quién? ¿Al pastor? A cada uno de nosotros nos hace responsables de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, lo transmitamos a la siguiente generación. Vez tras vez lo repite. En la siguiente lectura, en el siguiente pasaje, también el Salmo 89, dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Es decir, el trono de David va a llegar hasta el final, en el milenio, cuando Jesús esté reinando en tierra con nosotros. La siguiente lectura, el Salmo 145, dice: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y sus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres, otra vez, a los hijos, a la siguiente generación, sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Es importante notar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él hace, qué es lo que Él dice y qué es lo que espera de nosotros. Porque Él no habla por las puras, Él no habla al aire, Él está hablando a personas, está hablando a su pueblo. Él no hace las cosas por hacer, está haciendo las cosas para que queden como testimonio, para que nosotros las veamos y las transmitamos a la siguiente generación. Esa es la idea en las tres lecturas. Ahora sí, vayamos a lo nuestro. Estamos en este mes y del mes pasado, desafíos de una iglesia influyente, es la serie. Y el tema para hoy día es ser una iglesia generacional. Es decir, una iglesia que está en medio de las generaciones, recibe de una generación y transfiere a otra generación que viene. Aquí vemos dos fotos. Una generación, el bebé, la mamá, la abuela y la bisabuela. Y aquí un bebé, el papá, el abuelo y el bisabuelo. 4 generaciones vemos ahí. Pero ¿qué podríamos, cómo trasladarlo a nuestra realidad? La primera generación, la iglesia de Pueblo Libre, dio a luz a la iglesia de San Martín. La iglesia de San Martín transfirió a la iglesia de Cono Norte Callao. Y Cono Norte Callao nos transfiere a nosotros Carmen de la Legua. Vemos la transferencia de 4 generaciones. Y esto viene de atrás todavía. Pueblo Libre recibe de Lince, Lince de Huánuco, Huánuco, y retrocedemos hasta el primer siglo. Dios se ha encargado de que la palabra de Dios sea transferida de generación en generación. Lo querramos o no lo querramos, lo creamos o no lo creamos, nos dispongamos o no nos dispongamos, Dios va a cumplir su propósito. Ahora está en nosotros en querer ser bendecidos y ser parte de esa cadena de transferencia. Usted puede salirse de esa cadena y es responsabilidad suya. Y perderá la bendición de pertenecer a esa cadena de transferencia. Usted puede hacer que el mensaje que recibió muera en usted y no lo transfiera a nadie. Esa va a ser su sola responsabilidad. Pero Dios va a cumplir con usted o sin usted, va a cumplir sus promesas. Miles y millones se han quedado
fuera de esta cadena de transferencia a través de los años. Pero el mensaje sigue transfiriéndose. Y la prueba es que lo estamos hablando ahora. Y se seguirá transfiriendo. De usted depende de tener esa bendición, de ser parte de esa cadena de transferencia. Vayamos a la siguiente. Es como una carrera de 4x400, creo que es donde hay el atleta, el corredor dio un testimonio y entrega al siguiente y el siguiente da la vuelta. Y así se va repitiendo. Y acá hay algo importante. El siguiente clic, en toda transferencia hay 3 elementos. Lo que se entrega, el que lo entrega y el que lo recibe. Hay 3 elementos. Lo que se entrega, el que se entrega y el que lo recibe. Veamos en el siguiente clic. Aquí está el atleta entregando el testimonio al siguiente atleta. El otro agarra y luego sigue corriendo, da la vuelta para entregárselo al siguiente, ¿verdad? Pero pudiera ocurrir que hay una mala entrega o una mala recepción. O el que entregó mal, o el que recibió no lo recibió bien. Y ese testimonio se cae. Cono Norte Callao ha pasado la posta Carmen de la Legua. ¿Cuál de los dos deberíamos ser? ¿El primer cuadro o el segundo cuadro? Amén. Vayamos al siguiente. Lo que se entrega, un ratito todavía, lo que se entrega es el Evangelio. Lo recibimos y lo entregamos. El que entrega, cuando no te callaba en nuestro caso, y nosotros para la siguiente generación, debe entregar bien al receptor. Eso significa, el que recibe debe ser capacitado, debe ser preparado, y el que recibe tiene una triple responsabilidad. En este caso nosotros, Carmen de la Legua, que estamos recibiendo de Cono Norte Callao, tenemos una triple responsabilidad. Recibir bien todo lo que se nos ha dado, todo lo que se nos ha encomendado, toda la enseñanza, toda la palabra de Dios, recibir bien. Llegar al final de esa vuelta, perseverar y entregar bien a la siguiente generación. Hay una triple responsabilidad para nosotros. Hemos recibido el encargo de la palabra de la generación anterior, el Cono Norte Callao, y tenemos que seguir corriendo, seguir avanzando hasta llegar al final, y tenemos que entregar a la siguiente generación. Y esto es lo que tenemos que hacer. Carmen de la Legua, y lo he puesto con signo de interrogación porque no sé quién es la siguiente generación. Pero esos signos de interrogación nos hace pensar, ¿entregaremos a la siguiente generación? Y quiero hacerlo pensar no como congregación, sino en forma individual, en forma personal. El mensaje de la palabra de Dios que la recibo, ¿estaré entregándoselos a los que vienen detrás mío? ¿O morirá en mí? Hay una tremenda responsabilidad para nosotros. Recuerden, el plan de Dios es pasar de generación en generación. Somos una generación que ha recibido, esperamos que lo estamos recibiendo bien, esperamos perseverar y continuar entregando a la siguiente generación. Amén. Esta es la introducción nada más, pero se entiende, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Pues vayamos ahora a la iglesia del primer siglo. ¿Cómo era la generación del primer siglo? Esto acá me estaba olvidando. Cuando salen del desierto, Israel estuvo en Egipto más de 430 años esclavo. Dios levanta a Moisés para liberar. Cuando salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo, había 6 millones de hombres de 20 años para arriba, 20 años que podían cabalgar y ir a la guerra. Había más o menos 1.800.000 mujeres y niños, un total de casi 2,5 millones, casi aproximadamente,
era todo el pueblo de Israel que sale de Egipto. Y Dios les prometió llevarlos a la tierra prometida. Les prometió conducirlos y llevarles y darles la tierra prometida. ¿Pero qué hicieron ellos? No, un momentito, queremos ver. Mandemos espías. No creyeron lo que Dios les dijo, y Dios les dijo, envíen espías. De los 12 espías, 10 vieron ciudades grandes, gigantes, la gente amurallada las ciudades, y tuvieron miedo. No podemos. Solamente 2, Josué y Caleb, creyeron el mensaje que Dios les podía entregar. Y ellos creyeron, pero lastimosamente la mayoría manda. Y no siempre la mayoría tiene razón. Y Dios les dijo, como no creyeron, 40 días ustedes se demoraron para espiar la tierra, 1 año por cada día. 40 años estarán en el desierto. Y ninguno, o sea, de los 600,000 hombres, solamente veamos quiénes llegaron. 40 años en el desierto, dando vueltas, quejándose, murmurando. Ustedes ven en el libro de Números, la murmuración 11 veces, creo que se repite, o 15 veces. Quejándose que allá teníamos esto, allá teníamos mejor, y siempre la gente está quejándose y no entiende el proceso. Y no entienden que están ahí por su desobediencia, por su incredulidad. Y están sufriendo las consecuencias de su incredulidad. Y lo primero que hacen es quejarse contra Dios. Cuando Dios les dijo, yo los voy a hacer entrar. Yo les voy a dar la tierra prometida. Pero ellos se rebelaron, mostraron incredulidad, rechazaron ese mensaje. Y bueno, 40 años pasaron en el desierto. Y ese 500,000, murieron en el desierto. Murieron en el desierto. El siguiente clic. Pasan los 40 años y entran a la tierra prometida. 7 años demora la conquista de la tierra prometida. Y solamente 2 hombres de los 600,000 entraron, Josué y Caleb, los que creyeron la promesa. El resto murió en el desierto. Y en esos 40 años, casi 600,000 personas murieron, mujeres y niños también murieron, pero se fue levantando otra generación en el desierto. Morían y nacían, morían y nacían. Llegan y 7 años se dedican a conquistar la tierra prometida. Y ahí también desobedecen a Dios. Dios dijo, destruyan todo, maten a todos, pero ellos pensaron que tuvieron una mejor idea. En vez de destruir, digo, no, mejor vamos a hacerlos que paguen impuestos. Vamos a hacer nuestro esclavo, vamos a sacar provecho. Y quisieron sacar mejor provecho contra lo que Dios había dicho. Y Dios dijo, si ustedes no los exterminan, ellos van a hacer azote a sus costados. Y así lo fue. Fue un problema durante años y siglos que tuvieron por no cumplir lo que Dios le dijeron. Siempre la obediencia está en la bendición. Y los problemas están en la desobediencia. Cuando por no creer al Señor, decidimos hacer nuestro propio camino, nuestro propio criterio. Y pensamos que nosotros pensamos mejor que Dios. Y luego en el tiempo vamos a ver los resultados. Siguiente clic. En Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Quiere decir que fue enterrado, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó? Se dedicaron a conquistar. Hacia la conquista. Y se olvidaron de transferir. Los que salieron de aquí, estos 2.400.000, vieron el poder de Dios en las 10 plagas. Vieron cuando el mar se abrió. Escucharon la palabra de Dios que Moisés le dijo cuando la recibió en el monte Sinaí. Pero mostraron dureza e incredulidad. Murieron en el desierto. Y no transfirieron
a esa generación que empezó a nacer en el desierto. En vez de transferir la bendición, se dedicaron a murmurar, a criticar, a quejarse. Perdieron tiempo, perdieron energías. En vez de aprovechar la bendición de Dios, gastaron su tiempo, sus energías en criticar, en murmurar, en quejarse delante de Dios. Y al final quedaron en el desierto muertos. Y al final no solamente quedaron muertos, sino que dejaron de transferir a esa generación que se levantaba en el desierto. Así que ni fueron bendecidos, ni fueron de bendición a la siguiente generación, a sus hijos. Y murieron en el desierto. Y después de conquistar la tierra prometida, se levanta una generación que no conocía a Dios, no había oído a Dios. Estaban muy empeñados en trabajar en la conquista, conquista y conquista, conquista y conquista, y descuidaron la siguiente generación. Y eso nos sucede a todos. Cuando vamos descuidando, cuando no guardamos un equilibrio en las cosas. Dios quiere que pasemos de generación en generación. Ok, esto es lo que sucede. Ahora viene el tiempo de la iglesia. Nosotros vayamos a la primera generación y vamos a leer rápidamente Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta era la característica de esta generación que se levanta sin conocimiento de Dios. Una anarquía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y este es el resultado de no transferirse a la siguiente generación. Ahora sí, vayamos a la primera generación, la iglesia en la generación del primer siglo. En Marcos 8:38, Jesús dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta... ¿Cuál es la característica de la generación de la gente que viene en tiempo de Jesús? Adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En Mateo 12, él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Miren lo que Jesús dice acerca de la gente de su tiempo. Generación adúltera y pecadora, mala y adúltera. ¿Por qué le llama adúltera? No es que los esposos o las esposas están adulterando, nada más que eso. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿A qué se está refiriendo con este tipo de adulterio? Que el creyente un día está con Dios y otro día está con el mundo. Un día está levantando sus manos a Dios y otro día está usando sus manos para cosas indebidas. Está adulterando espiritualmente. Un domingo está en la iglesia cantando, adorando, escuchando la palabra de Dios. Y otro día en la semana está adulterando, está fornicando, está drogándose, está haciendo cosas que no agradan a Dios. Y llama generación adúltera. Vayamos en el siguiente texto. Marcos 8:38. Y decía, acá es Juan el Bautista, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En Marcos 9:19, después de que Jesús está en el monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, y luego descienden del monte, y había un padre de familia con un hijo que tenía un espíritu de sordomudo, y los 9 no podían liberarlo. Y baja Jesús y dice, respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mire qué fuerte lo que Jesús dice. Traédmelo. Y a veces tenemos ideas de que Jesús es suavecito, es bonito. Dice, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Dice. ¿Se dan cuenta lo que dice el Señor a su pueblo?
¿hasta cuándo los voy a soportar? Dios dice en Isaías, hastiado, cansado estoy ya de ustedes de que me traigan vana ofrenda. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Dice, generación incrédula, generación de víboras. Vayamos al siguiente texto. Estamos tratando de ver cómo es la gente del primer siglo. Pablo escribe a los filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y en Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si algunos anhelaban vivir en el primer siglo, en la época de Jesús, miren la gente de ese primer siglo como era. Y Pablo está instando a la iglesia que sea irreprensible, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, no en la iglesia, no en la congregación, sino en medio de esa generación perversa y maligna, en medio de la sociedad, que seamos luminares, luz en el mundo. Y es ahí donde Dios nos quiere. Lastimosamente, mucha gente ha entendido mal, que piensa que la vida cristiana es las cuatro paredes de un local, de una iglesia. Dios nos quiere como luz, no en la iglesia, en el mundo, como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Esta es la gente del primer siglo. Porque yo escucho a mucha gente, ay, cómo me hubiese gustado vivir en el tiempo de Jesús. Perversa generación. Y miren, para que vean que no ha cambiado mucho los tiempos, Pablo empieza a hablar de la generación de nuestros tiempos ahora, de los últimos tiempos. El siguiente texto, dice Pablo en 2 Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días, ahora, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo está señalando la característica de nuestra generación. No son muy diferentes que la primera generación, ¿verdad? Pues vayamos al siguiente pasaje. Jesús, hablando de los tiempos del fin, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús está hablando acerca hasta el día en que entró Noé en el arca, así será el día del Hijo del Hombre. Así también serán los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo serán los días cuando Jesús venga? Creemos que estamos cercanos. Creemos que la venida del Señor está cerca. No sé cuán cerca, 1 año, 10 años, 50 años, pero cada vez se acerca más la venida del Señor.
¿Y cuáles son las características? ¿Qué hacía la gente? El verso 27. Comía, bebía, se casaban y se daban en casamiento. En los tiempos de Lot, ¿qué hacían? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. No está hablando de nada malo. ¿Qué es lo malo? Que estaban dedicados a sus propios asuntos y se habían olvidado de Dios. Será como los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Ustedes lo buscan en su casa, Génesis capítulo 6. Dice, el pensamiento de los hombres era de continuo el mal. Esa era la característica de los días de Noé. Hasta que Dios dijo, hasta aquí nomás, voy a borrar toda esta gente, y ordenó el diluvio. Pero la gente estaba metido cada uno en sus asuntos, en sus temas. Y así sucede. La gente está metida en sus temas, en sus asuntos, y no se da cuenta de lo que está sucediendo en el mundo. No tenía tiempo para escuchar el mensaje de Noé. Va a haber un diluvio, va a haber un diluvio. No, estás loco, Noé, no llueve, mira, ni una gota cae. Y dice Jesús en el Evangelio de Mateo que ellos seguían en sus cosas y no entendieron hasta que vino el diluvio. Recién cuando vino el juicio de Dios, recién entendieron, era verdad, un poquito tarde. No es que estaban haciendo cosas malas la gente, estaban en sus propios temas, en sus propios asuntos, que no tenían ningún tiempo para Dios, ni para escuchar, ni para compartir mensaje. No, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, no puedo, no tengo tiempo. Hermanos, cuando uno quiere algo, siempre encuentra tiempo. Cuando uno quiere hacer la voluntad, siempre va a encontrar tiempo. Pero cuando uno no quiere, nunca hay tiempo. Y esto nos llama a manejar el orden de nuestras prioridades. El problema es que nuestras prioridades de Dios está casi en la última línea. Y Jesús dice, será como los días de Lot, de Noé y de Lot. ¿Cómo eran los días de Lot? ¿Recuerda? Vienen dos ángeles a Sodoma, donde había llegado Lot, y salió toda la multitud de hombres, de viejos y niños, y dijeron, queremos estar con esos dos hombres, porque vinieron los ángeles en figura de hombre. La homosexualidad ¿no es una característica de nuestros tiempos? Hace 30, 40 años la homosexualidad era más o menos oculta. 50 años atrás, estoy recordando más o menos mi época escolar, 60 años atrás. Ahora es abierto, ahora se sienten orgullosos y en todos los niveles. Será como en los días de Lot, la sodomía, la homosexualidad, la pornografía. Todas esas cosas permean nuestra generación y mucho más con los medios de comunicación que tenemos. Y Jesús dijo, cuando Él venga otra vez será como estos días. ¿Y no es similar lo que nuestra generación está viviendo? Hermanos, tenemos que despertar. Dios quiera que no nos encontremos con nuestra cabeza mirando abajo nuestras propias cosas. Que podamos levantar, Jesús dijo a los discípulos, levantad los ojos y ved que los campos están listos para la siega. ¿Por qué le dice levantad los ojos? Porque sus ojos, su mirada estaba puesta abajo, acá en lo terrenal nada más, cada uno en lo suyo. Y el Señor nos llama a levantar nuestra mente. Es que tengo muchas cosas que hacer, es que tengo mi negocio, es que tengo mi trabajo, es que tengo que ir aquí, tengo que regresar. Y nunca hay tiempo para Dios. Cuidado. Cuidado.
Será como en los días de Lot, será como en los días de Noé. Ya el Señor lo está advirtiendo. Y yo diría aquí lo que el Señor dice a la iglesia de Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Amén. ¿Ok? No han cambiado las generaciones del primer siglo a la de ahora, porque el pecado es el mismo. La naturaleza del pecado está en el hombre del primer siglo como el hombre del siglo XXI. Pero en este tiempo tenemos diversas generaciones. El siguiente texto. Alguien ha agrupado las generaciones según el tiempo que nació. Generaciones que viven hoy y las épocas generales en que nacieron. La generación grandiosa se llama los que nacieron entre 1901 y 1927. ¿Habrá alguno acá? Son los mayores de 98 años. La generación silenciosa de 28 al 45, mayores de 80, de repente por ahí hay alguno. Tampoco. La generación de los baby boomers, ahí está mi generación. Los que nacieron del 46 al 64, mayores de 61. Los baby boomers, Gelimed, ahí estamos. La generación X, los que nacieron del 65 al 80. Son los mayores de 45. Aquí sí hay bastantes, se mojan acá. La generación Y o millennials, del 81 al 96, son los mayores de 29. Uy, aquí hay. La generación Z, los que nacieron entre el 97 y 2010, mayores de 15 años, entre 15 y 29. Aquí hay regular, estoy viendo algunos. Y la generación alfa, los que han nacido después del 2010. Hermanos, hay diferentes generaciones en nuestras congregaciones. ¿Cómo conectarnos entre ellas, las diferentes generaciones? Los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los mayores, los ancianos. Hermanos, cuando Jesús llegó a Jerusalén, dice que vio la ciudad y se puso a llorar porque tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque los vio como ovejas sin pastor, dispersas sin haber quien las guíe. Dispersas, desconectadas unas de otras. Y este es un peligro que puede suceder en las congregaciones, en cuanto estamos desconectados unos de otros. Unos que solamente vienen domingos, 2 horas, vienen a su misa y se van de su misa. Sí, porque algunos han cambiado su misa por su culto. Igual que en la misa vienen escuchan y se van hasta el siguiente domingo. Y están desconectados de la congregación. Hay diferentes niveles, diferentes generaciones en un mismo tiempo, en un mismo lugar. Ahí están. Y tenemos que aprender a conectarnos, hermanos, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que los hogares no son por edades, son por familias, por grupos, mayores, jóvenes, menores. Tenemos que aprender a conectarnos unos con otros. ¿Ok? Vayamos al siguiente punto. El mandato de transferir en cada generación. Jesús dice en Mateo: y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué está diciendo Jesús hace 2000 años? Que será predicado este evangelio hasta el fin, hasta el final. La palabra de Dios se predicará. 21 años que se viene predicando. Y se va a predicar hasta el tiempo del fin, hasta que el Señor vuelva otra vez. Y hermanos, con la participación de algunos y la no participación de otros, el evangelio sigue avanzando de generación en generación.
Así que no pensemos que somos que nadie nos puede sustituir, que somos indispensables. Con nosotros o sin nosotros, el Señor va a seguir haciendo su obra. Así que no le podemos ser fieros al Señor. Y el Señor dice, será predicado este evangelio en todo el mundo, en todo tiempo y en todo lugar. Tiene que predicarse el evangelio. Y esto es lo que el Señor dijo, hermanos. Y esto no es que la Alianza Cristiana y Misionera lo dice, el pastor Oscar lo dice, Jesús lo dice. Nuestra responsabilidad es con el Señor, hermanos. Veamos el siguiente. ¿Cuál es el modelo? Efesios 4:11. Jesús y Él mismo, esa primera línea, Jesús, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios, el Señor, estableció el liderazgo de la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. A lo siguiente, para perfeccionar, para capacitar a la congregación, para la edificación del cuerpo de Cristo, de toda la iglesia. El Señor constituye líderes para que estos capaciten a vosotros y para que vosotros a todo el cuerpo de Cristo. Miren, 4 instancias. El siguiente texto nos señala también a Pablo. Pablo le dice, tú, pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Siguiente clic. 1. ¿Cuál es la primera generación? Lo que has oído de mí. ¿Quién es de mí? Pablo. Pablo está escribiendo a Timoteo. Y Pablo dice, Timoteo, clic, la segunda generación, tú. Ese tú es Timoteo. Ese mí es Pablo. Timoteo ha oído de Pablo. Pablo es la primera generación. Pablo le habla a Timoteo, le enseña a Timoteo. El verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, clic, encarga a hombres fieles, capacita el liderazgo, le dice. La tercera generación en la congregación, que sean idóneos para enseñar también, clic, a otros. Otra vez, 4 instancias. Pablo, Timoteo, hombres fieles, idóneos, y la cuarta, otros. Ese es el modelo. Recibo y capacita para que estos también enseñen a otros. Esa es la idea, hermanos. El pastor se prepara sus cursos, sus sermones, ¿para qué? No duerme horas, ¿para qué? Para capacitarles. Él recibió del Señor, es responsable delante del Señor y lo entrega. Ustedes reciben, ahora ustedes son responsables de lo que el pastor con tantas horas se preparó para recibir del Señor y les entrega el encargo. Ahora la responsabilidad es entre ustedes y el Señor, para que ustedes se lo entreguen a otros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es el modelo del Señor. Pasar de generación en generación. Estamos recibiendo, recuerden, el testimonio, el testigo, esa varita en la carrera. Los atletas, estamos recibiendo el Evangelio, hermanos. Recibámoslo bien. Pongamos todo, como decía Esdras, pusieron todo su sentido para escuchar lo que Dios decía. Y hermano, cuando ponen todo su sentido es interesante. Dice, 4 horas Esdras leyó las escrituras, solamente leyó, no predicó, leyó. Y el resultado, las 4 horas siguientes,
el pueblo llorando, confesando sus pecados. Ahí no hubo manipulación, que las voces lloraban, saltaban, gritaban. Simplemente leyó, y la palabra de Dios, ellos dicen, pusieron todo su sentido para escuchar la palabra. Y es nuestra responsabilidad poner todo nuestro sentido, concentrarnos cuando Dios nos habla, porque Dios nos va a hacer responsables de lo que nos está entregando. Ya no le hará responsable al pastor, porque el pastor ya le entregó a usted. Ahora usted es responsable delante de Dios. Para pasar a la siguiente generación. No es que el pastor no me gusta, cómo habla, cómo predica, quiero otro pastor más gritón, más llorón. No, es la palabra de Dios que se entrega y usted la recepciona. Vayamos al siguiente texto. ¿Cuál debe ser el efecto al transferir a cada generación? Juan escribe, el anciano a Gayo, el amado que amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan ha transferido la verdad, la palabra, a Gayo, a un discípulo suyo. Y Juan le escribe a este discípulo, Gayo, a quien amo en la verdad. Juan desea que su discípulo sea prosperado en todas las cosas, que tenga salud, así como prospera tu alma. Es decir, desea el crecimiento equilibrado en la vida de su discípulo. Y la Biblia enseña el crecimiento equilibrado. En Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría, el área mental, en estatura, el área física, en gracia para con Dios, el área espiritual, en gracia para con los hombres, el área social. Jesús crecía en todas las áreas. Pablo dice a los tesalonicenses, y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, lo que nos conecta con Dios, alma, nuestro ser interior, y cuerpo, nuestra parte física. Dios quiere santificar cada área de nuestra vida, no solamente la parte espiritual, cada área. Y la Biblia nos enseña el equilibrio. Y Juan dice, yo quiero que seas prosperado, no solamente en tu negocio, no solamente en tu economía, así como prospera tu alma. El problema, recuerde que Jesús señaló en los tiempos de Lot y del tiempo de Noé, estaban ocupados en sus propios quehaceres seculares, pero descuidaron su relación con Dios. Por eso que no entendieron todo lo que decía Lot hasta que vino Noé, hasta que vino el diluvio. Porque sus mentes estaban ubicadas en otras cosas, no en la palabra de Dios. Por eso es que no entendieron. El salmista dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, tu palabra. El salmista dice, la exposición de tu palabra alumbra el entendimiento. Pero como no hay tiempo para exponerse a la palabra de Dios, nuestro entendimiento queda entenebrecido. No entendemos las cosas. Minimizamos, malbarateamos la palabra de Dios, no le damos el lugar que le corresponde, porque estamos como en el tiempo de Noé y Lot, ocupados en su negocio, compraban, vendían, ocupados casándose. No eran cosas malas, eran cosas buenas. Lo malo es que todas estas cosas habían quitado el lugar de Dios. Eso era lo malo. Así como prospera tu alma, y dieron testimonio de tu verdad. Juan transfirió la palabra a Gayo, y la gente da testimonio de la verdad de Gayo. O sea, decían, Gayo tiene palabra de Dios, Gayo tiene buena enseñanza, buena doctrina. Pero no solamente daban testimonio de que tenía palabra de Dios, Gayo, sino dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Es decir, conocía la palabra y vivía la palabra, Otra vez el equilibrio, el conocimiento y la práctica, la ortodoxia y la ortopraxis.
ambas cosas. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan la verdad. Esta es la mayor bendición para todo padre de familia o padre espiritual que tiene hijos espirituales. Pero no siempre es así. Porque los hijos muchas veces trazan sus propios caminos, desoyendo el consejo de la palabra de Dios. Muchas veces los hijos espirituales trazan sus propios caminos, desoyendo el consejo de la palabra de Dios. Pero cuando los hijos espirituales, los hijos de la familia, escuchan, no hay mayor gozo. No hay mayor gozo, hermanos. No te importa si tu hijo no tiene plata, si no es profesional, si está andando rectamente en los caminos del Señor. Es la mayor bendición que podríamos tener. Pero lastimosamente no siempre es así. Porque Dios trata individualmente a cada uno de nosotros. Y tú como papá puedes haber enseñado a tus hijos y puedes haber entregado la posta a tus hijos, pero tu hijo tiene la responsabilidad de recibir lo que el padre está entregando. Y de repente no se le cae al padre, no se le cae en la entrega, se cae en la recepción. Y no lo recibimos bien. Ay de aquellos hijos, ellos darán cuenta a Dios. Muy bien, este es el efecto. Veamos cuál es el campo en la transferencia en cada generación. Hechos 8:4-8. Y los que fueron esparcidos iban por todas partes. Por todas partes. ¿Qué hacían? Anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, y estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Miren, los que fueron esparcidos fueron expulsados de su tierra, perdieron casa, perdieron familia, perdieron trabajo, perdieron negocio, perdieron todo. Imagínate que pierdes todo, tu negocio, tu trabajo, pierdes todo, y eres expulsado de Carmen de la Legua y te envían por allá por Bolivia, te envían, no sé, por Colombia, por Venezuela, te vas por ahí. ¿Cuál era su actividad principal de ellos? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Tenían bien clavado su responsabilidad de transferir a toda la gente, por todo lado. La gran comisión, Mateo 28:20, dice, id por todo el mundo. Y la palabra en el griego está en gerundio, yendo, por donde vayas, por tu casa, por la universidad, por tu centro de trabajo, por el mercado, por donde vayas, aprovecha la oportunidad de compartir el Evangelio cuando lo haya. Y por donde ellos iban anunciando el Evangelio. Y el modo de transferir, vamos terminando. El siguiente. 1 Corintios 9:19-23. Por lo cual, siendo libre de todos, dice Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Yo me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo dice, siendo libre, me he hecho siervo, he renunciado a mis propias libertades. Siendo libre, me he hecho siervo para ganar a mayor número. ¿Cuál era su objetivo de renunciar a sus propias libertades?
ganar a mayor número, para ganar a los judíos, para ganar a los que están sujetos a la ley, para ganar a los que están sin ley, para ganar a los débiles, para que de todos modos salve a algunos. Siendo libre me he hecho siervo. Me hago el débil, me hago el sabio, me hago el ignorante. Trato de adaptarme a ellos sin cometer pecado. Porque mi objetivo es alcanzarle. Si esto significa renunciar a algo, estoy dispuesto a renunciar a mi libertad, dice Pablo, para ganar a ellos. Y pues sí, el transferir la palabra de generación en generación demanda sacrificio, demanda renuncia. Por eso Jesús dijo bien claro, si alguno quiere seguirme, nadie es obligado, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Ya está hablando de renuncia, de libertad, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, muera a sí mismo. Y recién tercero, sígame. El problema es que en las iglesias siempre se llama seguir a Cristo y se obvia el negarse a sí mismo, el tomar la cruz, el morir a sí mismo. Y es por eso que tanta gente entra y sale de las congregaciones. Por cuando empiezan a entender que hay que negarse, hay que morir a sí mismo, no, esta no es conmigo. ¿Se van? Porque no están dispuestos a morir a sí mismos. Siendo libre, me he hecho siervo. He renunciado a mis libertades para ganar a mayor número. Necesito transferir lo que he recibido a la siguiente generación. Hermanos, necesitamos transferir. Vimos diferentes generaciones con diferentes características. En nuestro tiempo nada más, los adolescentes son muy diferentes a lo que vivimos en nuestra adolescencia hace 40, 50, 60 años. Van cambiando las generaciones. Y Pablo dice, yo me hago a esto para ganarles a estos. Pero tenemos que tener un cuidado en la transferencia de las generaciones. Hay tres cosas que no cambian. ¿Cuáles son estas cosas? En la siguiente clic. El cuidado que debemos tener al transferir en cada generación. Santiago dice, toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sobra de variación. Dios no cambia. Dios es inmutable. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no cambia. Jesús es el mismo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, la palabra no cambia. Tenemos que tener cuidado. Podemos cambiar los modelos, las estrategias. Antes íbamos con nuestra Biblia, hablábamos y le compartíamos. Ahora con un celular, ahí está la Biblia. Cambia el modelo, pero el mensaje es el mismo. Tengamos cuidado. Podemos cambiar todo, menos la palabra de Dios, menos la presentación de Dios, de Jesucristo. Ellos no cambian. El gran problema es que muchos cambian el mensaje de Jesucristo y solamente presentan la parte bonita de Jesús. Y nunca le hablan de Jesús agarrando el chicote y sacando a toda esa gente del templo, porque le parece muy grosero. Pero ese es el Jesús de la Biblia. Y nunca enseña de que Jesús le dijo a los fariseos, a los religiosos, víboras, sepulcros blanqueados. Ese es el Jesús de la Biblia. Y a veces queremos cambiar porque no se avergüence, porque no se ofenda la gente. Y como decía John MacArthur, hermanos, que se ofendan. Ellos han venido ofendiendo 20, 30, 40, 50 años al Señor. ¿Y qué? ¿Te vas a cuidar de hablar para que no se ofendan?
La palabra es como espada de doble filo, penetra, hermanos. Y si la palabra duele, sóbate, hermano. Pero no podemos cambiar el mensaje de la palabra de Dios. No podemos cambiar la presentación de Jesucristo. Tenemos que presentar a Jesucristo tal como la Biblia lo presenta. No acomodar a Dios, papá lindo, papito lindo. La Biblia dice, Pablo dice en Romanos 11:29, mirad pues la bondad y severidad de Dios. Presenta la bondad, pero también presenta la severidad de Dios. Ambas cosas. A mucha gente le gusta presentar solamente la bondad, el Dios bueno. Papito, bonito, buenito. Pero Dios también es severo, porque a los que ama disciplina, a los que ama castiga, dice el Señor. Hermanos, no podemos cambiar el mensaje. Las generaciones cambian, las características de las personas cambian, las sociedades cambian, las formas cambian, la forma de vida cambian, pero Dios sigue siendo el mismo, es inmutable. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra es la misma, no cambia. Hermanos, este testimonio se los he entregado, hermanos, el testimonio del Señor. En ustedes está cómo lo reciben o si lo dejan caer. Y tienen que recibirlo, hermanos, porque ustedes son responsables a la siguiente generación. En esta tarde, habiendo escuchado ya la palabra de Dios, hermanos, si esta palabra ha llegado a tu oído, si ha acariciado tu alma o te ha sacudido, no lo sé. Pero yo quisiera que tengas claro lo que Dios quiere. Nos está haciendo responsables de la palabra que recibimos para transferirla a la siguiente generación. Ese es el deseo de Dios, lo hemos visto en todas las lecturas al inicio. De generación en generación. Y si tú crees que no lo estás haciendo, hermano, sería bueno que le pidas perdón a Dios. Tal vez puedes, como el pueblo de Israel en el desierto, quejarte, echarte la culpa a Moisés, a los líderes, echarle la culpa a quien quieras. Pero Dios no quiera que quedes tendido ahí en el desierto de la vida, sino que llegues y goces de la tierra prometida que Dios tiene para ti. Y si tú te das cuenta que estás como en los tiempos de Lot y de Noé, ocupado en tus cosas buenas, pero no tienes tiempo para Dios, no tienes un espacio para leer su palabra, para reflexionar sobre su palabra, para compartir su palabra, pues Dios no quiere eso, hermanos. Probablemente no estás entendiendo el mensaje de Dios. Yo no quisiera que ninguno de nosotros fuera como aquellos del tiempo de Noé, que no entendieron hasta que vino el diluvio. Si tú en esta mañana sabes que necesitas ponerte a cuenta con Dios, piénsalo, medítalo. Y si en esta mañana hubiera alguna persona, que tal vez estas cosas le parecen nuevas o le parecen chocantes, no lo sé. Pero quiero que sepas que Jesús murió por tus pecados y Él quiso que ese propósito de su muerte en la cruz se transmitiera de generación en generación y está llegando ahora a ti. Y te hago llegar el mismo mensaje que Jesucristo enseñó hace 2000 años. Él vino a morir por tus pecados. Y Él requiere
No solamente que reconozcas tu pecado, que te arrepientas de tu pecado y acudas a Él, entregues tu vida a Él. Dios quiere que renuncies a vivir aislado de Dios y que te acerques a Dios. Porque Jesús te va a decir, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Si hubiera en esta mañana, en esta tarde, alguna persona que quiere reconocer su pecado y sabe que necesita del Señor Jesucristo y quiere decirle ahí donde está, Señor, te necesito, ven a mi vida. Póngase en pie ahí donde está. Quiero orar por usted. ¿Habrá alguna persona en esta tarde que quiera decirle Dios te bendiga, Dios te bendiga? ¿Habrá alguna persona más? Dios te bendiga. Entiéndame bien, estoy diciendo, si alguien quiere entregar su vida al Señor, hágalo. De repente es probable que se dé cuenta que no lo ha hecho hasta ahora. Pues hágalo. Y tú, mi hermano, mi hermana, si te está cayendo el testimonio que has recibido, porque no has mirado bien ese testimonio que te están dando, porque tu mente está más ocupada en tus propios quehaceres, de tal forma que no tienes tiempo para Dios. Ponte en pie también, hermano. Quiero orar por ti. Y dile, Señor, perdóname porque no estoy valorando lo que me has dado. Y tú me estás haciendo responsable, Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, para que podamos ser salvos, Señor, al arrepentirnos de nuestros pecados, al entregar nuestra vida a ti, Señor. Y ese mismo mensaje, a través de los siglos, Señor, de generación en generación ha llegado a nosotros. Y ahora lo entregamos, Señor. Y pedimos, oh Dios, que los que recibimos este mensaje tuyo, lo asimilemos, Señor, y seamos responsables de entregarlo, Señor, a los que vienen detrás nuestro, oh Dios. Bendice tu iglesia aquí en Carmen de la Legua, oh Padre. Bendice nombre por nombre, familia por familia, Señor. Anímales, fortaléceles, Señor. Ayúdales, Señor, a que amen tu palabra, a que vivan tu palabra y que transfieran tu palabra, Señor. Bendice tu iglesia aquí en Carmen de la Legua y haz la luz, Señor, para que mucha gente de este distrito conozca esta verdad y viva esta verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento.